Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Padre, por este privilegio que nos concedes en esta hora de abrir tu palabra que nos santifica, tu palabra que permanece para siempre. Pedimos, Señor, tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, que abra nuestro entendimiento y lo que podamos aprender en esta mañana lo podamos atesorar en nuestro corazón, ponerlo en práctica en nuestras vidas y compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de caminar con Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, hermano. El tema número 1, que comienza esta serie de 9 temas, lleva por título Un examen final. Y la lectura que hemos leído, la vamos a repetir, está allí en Mateo 25, del versículo 31 al 33, que dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando nosotros leemos este pasaje de Mateo 25, del versículo 31 al 33, aquí se destacan dos cosas con mucha y entera claridad. Primero, que un día y muy pronto Cristo viene en majestad y gloria, porque lo dice aquí en su palabra. Y no lo dice solamente aquí, lo dice en muchos textos más de la palabra de Dios. Y el segundo punto es que cuando el Señor llega aquí a este mundo, Cristo va a separar a toda la humanidad en dos grupos distintivos, los cuales, según el pasaje que acabamos de leer, están simbolizados por ovejas y por cabritos. Ahora, nótese que en los distintos escritores bíblicos vamos a encontrar que siempre están separadas la humanidad en dos grupos. Ya desde el mismo Génesis, cuando nosotros leemos allí Génesis 3:15, vamos a ver dos simientes, dos descendencias. La descendencia de la mujer, que es la simiente santa, y la descendencia de la serpiente, que es los impíos. Pero, por ejemplo, en Mateo 12:30, Cristo dice allí: el que no junta desparrama, y el que no está conmigo contra mí está. Siempre hay dos grupos. Mateo 13, del 24 al 30, nos habla del trigo y de la cizaña, dos grupos. En Mateo capítulo 13 también, pero el versículo del 47 al 50 nos habla de los peces buenos y los peces malos. Luego en Mateo 22, del 1 al 14, nos habla de los que están vestidos para la fiesta de boda y aquel que le falta el vestido para entrar a las bodas. Y Mateo 25, del 1 al 13, nos habla de 10 vírgenes en total. 5 son prudentes y 5 son insensatas. Y el Mateo 25, del 31 al 33, nos habla de las ovejas y de los cabritos. Ahora, otra cosa que nos debe quedar claro: quien hace esa separación entre los dos grupos es Cristo Jesús. Y hay una pregunta aquí: ¿será que el Señor realiza esa división de dos grupos en forma arbitraria? ¿Y la va a hacer justo en el momento cuando Él venga aquí en majestad y gloria? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor podrá hacer eso? ¿A obrar en forma arbitraria? Nosotros conocemos en la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Él se toma su tiempo
para poder separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, las vírgenes prudentes de las insensatas. Él se toma su tiempo, porque Él es un Señor de orden. Dios es un Dios de orden. Y obviamente que para hacer esa separación, Él lo tiene que hacer de una forma muy cuidadosa, una forma muy profunda, muy exhaustiva. Y nosotros tenemos versículos de la palabra de Dios que fundamentan lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, la profecía de Daniel 8:14, allí nos dice que después de transcurridas las 2300 tardes y mañanas, que eso equivale a 2300 años, una profecía de tiempo que muchos de ustedes ya deben conocer, el Señor va a purificar el santuario. Y sabemos que ese santuario está en el cielo. No es el santuario de la tierra, porque ya el santuario de la tierra no existe. Sin embargo, el Señor le dio la orden a Moisés que hiciera un santuario aquí en la tierra para que el pueblo de Dios tuviese una idea lo más exacta posible de cómo suceden las cosas en el cielo a través del santuario en la tierra. Y el santuario en la tierra estuvo funcionando en un periodo aproximadamente entre Moisés y la destrucción en el año 70, de entre 1500 años a 1600 años. Así que, el santuario, después el templo, el primer templo y el segundo templo, fue el centro de la actividad religiosa del pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor quería dar una buena lección y que esa lección se entendiera. Si nosotros, por ejemplo, analizamos someramente el sistema típico que se hacía aquí en la tierra, había un día en el año en el cual se purificaba el santuario, porque durante todos los días del año el santuario se iba acumulando de pecados confesados. Y había que limpiar, al final del año había que limpiar y purificar el santuario, dejarlo completamente vacío de pecado. Y ese día era el día de la purificación, o el día del perdón, o el día de la expiación, o el Yom Kippur en hebreo. Y era un día de juicio, porque en ese día el Señor iba a borrar los pecados de aquellas personas del pueblo que hicieron la provisión necesaria que Dios había establecido para ellos transferir el pecado de la persona al corderito y del corderito al santuario. Pero los que no hicieron esa provisión eran cortados del pueblo. Por lo tanto, el día de la expiación, el Yom Kippur, era un día de juicio y Dios tenía que separar los que sí siguieron al Señor y obedecieron al Señor y los que, por el contrario, no lo obedecieron. Todo ese sistema en la tierra, como ya le dije, que estuvo funcionando por más de 1000 años, más de como 1500 años, un poquito más, para demostrarnos que en el cielo también el santuario celestial está lleno de pecado. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que en el cielo haya pecado? En el cielo no hay pecadores, vamos a estar claro en eso. Pero sí está allí los pecados registrados de toda la humanidad. En el cielo están registrados nuestros pecados. Y el Señor tiene que hacer el Yom Kippur. Y ese Yom Kippur, ese día de la expiación, ese día del perdón, ya comenzó. La profecía de Daniel 8:14 lo dice. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Si ustedes estudiaron la profecía, ustedes saben que la purificación del santuario celestial comenzó allí en el 1844. Y en estos momentos el juicio investigador o la purificación del santuario está en pleno desarrollo. Y ese juicio comenzó con los muertos. Si nosotros leemos Apocalipsis 14, versículo 7,
allí vamos a ver donde dice el profeta, porque la hora de su juicio ha llegado. Está hablando en pasado, ya llegó, no es que va a llegar en el futuro. No es que el Señor va a hacer el juicio cuando Él venga en majestad y gloria. No, cuando el Señor venga en majestad y gloria, el juicio ya habrá terminado. Y Él viene con el galardón. Viene con la recompensa para darle a cada uno según como haya obrado aquí en la tierra mientras tenía vida. Entonces, el Señor viene con el resultado de ese examen final. Porque el juicio en realidad, ¿qué es? Un examen que el Señor va a hacer en cada persona. Un examen final. ¿Por qué es un examen final? Porque después de ese examen, ningún ser humano va a tener una segunda oportunidad. Así que el Señor tiene que hacer un análisis profundo, minucioso, exhaustivo, un examen completamente profundo de cada ser humano. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque el Señor lleva registro de nuestras vidas. En lo que la Biblia dice, los libros. Si ustedes leen, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, allí dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces allí hay unas clases de libros que someramente vamos a ver esto, que están en el libro de la vida, donde están registrados los nombres de los que van a ser salvos, pero están también los libros donde se registran los pecados, y luego están los libros de las memorias donde se registran toda acción buena del ser humano. El ángel anotador toma nota de nuestras vidas, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos, hasta de las intenciones más profundas que nadie ve. El ángel del Señor toma nota y lleva cada día ese registro al cielo. Los libros nuestros todavía no están cerrados porque tenemos vida, pero de los muertos ya están cerrados. Y entonces el Señor comienza a hacer el análisis con los muertos. Y dentro del grupo de los muertos, Él va a comenzar el juicio por el linaje santo, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Hay que tener claro un detalle. Hay mucha gente, y a mí me ha pasado y me supongo que ustedes también, que mucha gente dicen, yo soy creyente, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Y de vez en cuando leo la Biblia, pero a mi manera. Y yo no necesito ir a una iglesia, no necesito pertenecer a una denominación. Ahora, la pregunta es para esas personas que dicen eso, ¿están caminando con Cristo? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿Ve? Hay que analizar esa parte. Así que hay que tener en cuenta todos esos detalles. Cuando el Señor, ahora en estos momentos el Señor está con el juicio de los muertos. Los muertos, como les dije, tienen el libro cerrado. Entonces el Señor analiza desde la primera página a la última. Si durante la persona en vida obedeció a Dios en todos los aspectos que aquí la palabra de Dios lo dice. Ahora, el juicio a los vivos es diferente por la sencilla razón de que la persona está viva y todavía no terminó su vida. Por lo tanto, el Señor va a tener que analizar desde que nació hasta el momento que el Señor pide analizar los libros de esa persona. Entonces, esa persona, llamémosle Juancito, Juancito puede estar durmiendo, puede estar trabajando, puede estar yendo de camino, y el Señor pidió los libros de Juancito. Y si haya
digamos, elemento suficiente para defender ante el Padre y ante los ángeles la causa de Juancito, el Señor los va a defender y lo va a sellar para salvación eterna. Pero si no haya mérito en la vida de Juancito, Juancito desafortunadamente va a engrosar las filas de los perdidos para siempre. Entonces el Señor nos da esta vida, este tiempo, para que nosotros busquemos del Señor y aprendamos a caminar con Cristo. No hay segunda oportunidad. Así que nuestra vida de aquí en adelante tiene que ser una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. No podemos estar perdiendo el tiempo ni jugando a la iglesia. Si queremos ser salvos y queremos vivir con seres celestiales, con seres santos y ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, pues hagamos todo, aunque sean cosas sencillas, dice el apóstol, como el comer o el beber, hagámoslos todo para la honra y gloria del Señor. Y en este pasaje de Mateo 25 nosotros vemos que el Señor viene con el galardón. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus santos ángeles, con Él, y entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y entonces dice después, y pondrá las ovejas a su derecha, quiere decir que esas personas, simbolizadas por las ovejas, aprobaron el examen final en el cielo. Reunieron los requisitos mínimos para vivir por toda la eternidad con el Señor y con sus santos ángeles. Y los cabritos los pondrá a la izquierda. Quiere decir que esto, desafortunadamente, a pesar de que dijeron que eran cristianos, a pesar de que ellos vivieron a su manera el cristianismo, y a pesar de que fueron a la iglesia, pero no llevaban la vida correcta que el cielo exige. Posiblemente llevaban doble vida. Y a veces muchos cristianos llevan doble vida y nadie se da cuenta. No se da cuenta ni el pastor, ni los ancianos, ni las diaconisas, ni los hermanos de iglesia, ni la familia. Nadie se da cuenta de eso. Pero hay alguien que sí se da cuenta. ¿Quién es? El Señor se da cuenta. Por eso a nosotros no nos toca la tarea de andar señalando a la gente y decir este se pierde y este se salva. No, Señor, ese es trabajo de Dios. Y tampoco se trata de que yo estoy en mejor posición que el otro. Yo estoy en esta iglesia que es mejor que la otra. No se trata de comparar iglesia, hermano. Se trata de caminar con Cristo y de hacer su santa y divina voluntad. Entonces, cada uno cuando va descubriendo al Señor y el Señor tiene sus exigencias establecidas desde la misma creación, entonces uno se reúne con aquellos grupos que siguen verdaderamente al Señor. Es una decisión personal. No se trata de que nosotros somos más lindos que los otros, no es eso. Es hacer la santa y divina voluntad del Señor. Por eso nos dice allí Filipenses capítulo 2 versículo 12 que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No estamos jugando aquí. Dios no juega. Dios dio su vida total y completa y Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él de la misma manera, en forma total y completo. Cabe la pregunta ahora. ¿Qué deberíamos entonces nosotros hacer en forma específica mientras tenemos vida aquí en la tierra? Bueno, la respuesta, ya se las dije, es obvia, es aprender a caminar con Cristo. Y aprender a caminar con Cristo implica muchas cosas que vamos a estar desarrollándola durante la semana, pero hay otros aspectos también que debemos tener en cuenta. Y entonces vamos por lo menos a adelantarnos con uno de los aspectos que el Señor quiere que nosotros hagamos en vida, mientras Él nos da la vida. Y es que nuestro carácter sea transformado.
El carácter es algo con el cual nosotros nacemos y es algo que sabemos que es lo único que vamos a llevar al cielo, pero no el carácter que nosotros tenemos. Es un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y la ventaja del carácter es que nosotros lo podemos educar. O sea, leemos la palabra de Dios y tenemos como ejemplo a Cristo, y entonces contemplando a Cristo nuestro carácter va cambiando. Y también pidiéndole ayuda al Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y en nuestra mente para que nuestro carácter cambie y se vaya asemejando al carácter de Cristo. Pero con nuestro propio carácter no podemos ir al cielo. Tiene que ser un carácter transformado. Ahora bien, una de las manifestaciones de nuestro carácter transformado es la capacidad que nosotros tenemos para amar. ¿Cómo manifestamos nosotros el amor? Sabiendo nosotros que Dios es un Dios de amor. Si nosotros leemos allí Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, dice, el que no ama no conoce a Dios o no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Dios es amor. Entonces, aparte de eso, Él creó su ley de amor. Dios es amor, pero Él creó su ley de amor. Y su ley de amor la encontramos resumida, porque mucha gente confunde y dice, no, es que la ley de Dios cambió, son 2 mandamientos nada más. No, esos 2 mandamientos es el resumen de los 10. Y los 10 es un compendio de toda la ley, que es el Pentateuco completo. Así que no hay que confundir que la ley cambió, que eran 10 antes y ahora son 2. No, hermano. Esos 2 es un resumen. Y se resumen de la siguiente manera. Mateo 22, del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús está trayendo aquí el mismo resumen que está en Deuteronomio capítulo 6, cuando está el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, oye Israel, Dios nuestro, uno es. Allí en el Shema está el resumen de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, escuche bien aquí esto porque esta parte no se lee. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que los profetas, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento está dependiendo de esos 2 mandamientos, porque esto lo dijo Cristo en vida. Y el Nuevo Testamento todavía no estaba. Pero el Nuevo Testamento también habla de la ley de Dios. Y entonces toda la Biblia depende de estos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Aparte de eso, hermanos, hay otras sugerencias o invitaciones de parte de Dios que encontramos en su palabra. Por ejemplo, Juan, capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dice Jesús. Pero también tenemos allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, que nos dice, pues este es el amor a Dios. Escuche bien lo que está diciendo aquí en el apóstol. Este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos su mandamiento. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que si usted quiere amar a Dios, guarde los mandamientos. El mismo Cristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo Jesús nos dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás también a tu prójimo. Es decir, la ley, Dios es amor y su ley es amar y amar. Ahora bien,
La ley completa, nosotros la encontramos en dos lugares en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo del 1 al 17, y también está repetida en Deuteronomio 5, del versículo 6 al 21. En el Nuevo Testamento, y ahí se confunden los cristianos, porque dice, es que en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos no están. Hermanos, si Cristo era judío, sus discípulos judíos, la primera iglesia primitiva eran judíos, para ellos era muy claro los 10 mandamientos que estaban en la santa palabra de Dios, que era la Torá, que era en el Antiguo Testamento. No necesitaban ellos que se repitiera todo del primer mandamiento al último, no era necesario. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento, a pesar de que la ley no aparece de corrida, como aparece en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, se citan a veces grupos de mandamientos, y cuando quiere acordar, usted tiene los 10 mandamientos en distintos textos de la ley de Dios. Están allí también. Ahora, aquí es donde hay división entre el cristiano, entre los cristianos. Tenemos un gran grupo de cristianos que siguen 10 mandamientos también, pero cambiado por la tradición humana. ¿Son 10 mandamientos? Sí, pero el número 10 aquí no es lo que vale, sino lo que vale son el contenido de los 10 mandamientos. Entonces, están los 10 mandamientos originales, Éxodo 20, del 1 al 17, y Deuteronomio 5, del 6 al 21. Pero si viene un sistema y te presenta 10 mandamientos, pero cambiados, no todos, algunos sí y otros no. Incluso algunos desaparecieron de los 10. Pregunto a ustedes, ¿estas personas están caminando con Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Estos cristianos tienen que revisar si realmente están caminando con Cristo, siguiendo mandamientos cambiados por el hombre. Ahora, si fue Dios el que creó los mandamientos, ¿el hombre tiene más autoridad que Dios para cambiar los mandamientos? ¿Quién dice que gobernaba mejor que Dios? Que le dijo a Dios que yo sé gobernar mejor que tú. ¿Quién le dijo a Dios eso? ¿Quién no se acuerdan? Lucifer, en el cielo. Así que él decía que podía mejorar la ley de Dios. Y si hay humanos que dicen que cambiando la ley de Dios está mejor, ¿a quién están siguiendo? ¿A quién están siguiendo? ¿Están siguiendo a Cristo? Por eso hay que revisar si estamos caminando con el Señor. Hay otros cristianos, hay otro gran grupo de cristianos también, que viven su religiosidad sin ley. ¿Y cómo es que viven la religiosidad sin ley? Sí, porque estos cristianos dicen que la ley fue clavada en la cruz. O también dice que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. La ley no existe, así que estos cristianos viven sin ley. Pregunto, un Dios de orden que lleva todo minuciosamente, que cuando le dijo a Moisés que hiciera un santuario, le dio hasta el color y el material del hilo que iba a coser las cortinas, las medidas, los colores, los metales, le dio todo en forma matemáticamente preciso. Él va a tener un gobierno sin ley. ¿Les parece a ustedes que Dios puede actuar así? Además, otra cosa, hermano, la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y si nosotros quitamos la ley, entonces tenemos un Dios cambiante, porque es un Dios que en un momento dado tiene ley y después no tiene. ¿Podemos confiar en un Dios así? No. Si la ley refleja el carácter de Dios, y Dios es
amor. Y aparte de eso, es eterno. Por lo tanto, su ley es eterna. Como dice Isaías 48, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y dentro de la palabra que encontramos, la ley. Por lo tanto, la ley permanece para siempre. Entonces, hay que revisar, es decir, aquí no se trata de que yo soy mejor cristiano que tú, o mi religión es mejor que la otra. No, señor. Aquí se trata que nosotros individualmente analicemos, meditemos si estamos realmente caminando con Cristo. Porque lo que tenemos enfrente, hermanos, no es un club de amigos que vamos a ver cada ciertos días a la semana. Hermanos, tenemos la eternidad al frente. No estamos jugando la eternidad, es algo serio. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a caminar con Cristo, haciendo su santa y divina voluntad, seguir sus pisadas. Y no que si el Señor te dice, camina recto así, de aquí para allá, y entonces digo, bueno, sí, tú dices eso, pero yo voy a caminar para este lado. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? No. El Señor dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ve al templo a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero mucha gente está con el control en la mano y se queda en su casa y bueno, yo voy a elegir aquí esta iglesia, no me gusta esta, voy a ver a qué otro sermón escucho por allá. Eso está bien para la persona que está lejos, que no puede acercarse aquí, para la persona que está hospitalizada, que está enferma, que está imposibilitada, que es una bendición poder ver a través de la televisión o del teléfono o de cualquier cosa, de su tablet, la computadora, y escuchar un sermón. Pero si está aquí a la vuelta de la esquina y tiene salud y no viene acá a la iglesia, hermano, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que analizar nuestra vida cristiana, hermanos. No es a la ligera las cosas. Además, el pueblo de Dios siempre se han distinguido y se distingue más aún en esta época por guardar los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Apocalipsis 14, versículo 12 lo dice. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos, hermanos, somos nosotros que nos hemos apartado del mundo y hemos seguido a Cristo. Pero sigámoslos de verdad, no a medias, de verdad quiere que nos sigamos al Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El pueblo de Dios se distingue por guardar mandamientos. Pero si a ti te enseñaron que los mandamientos están clavados en la cruz, o que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, que la ley ya fue abolida, o que la ley era para los judíos. Mucha gente dice, no es que la ley es para los judíos. ¿Qué le respondemos nosotros a una persona que dice, no, es que la ley era para los judíos? Pues hay un versículo, hermanos, que ustedes quiero que se lo memorice esto, que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que dice lo siguiente: si sois de Cristo, ¿ustedes son de Cristo? Si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Y si tú eres descendiente de Abraham, ¿qué eres? Judío y israelita, pero espirituales, hermanos. No nacimos allá en Israel, no tenemos sangre de Abraham en nuestras venas, pero acá dice que el Señor nos hace linaje de Abraham, la promesa que le dio a Abraham, cae sobre nosotros si nosotros verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Así que cuando esta gente te dice, es que los mandamientos son para los judíos, es que nosotros somos judíos. Nosotros todos somos judíos espirituales. Aquí lo dice.
Aquí lo dice Pablo en Gálatas 3:29. En Primera de Juan, capítulo 4, y aquí hay 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 11 y 12, dice lo siguiente. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que ama. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros amamos, aquí dice que somos nacidos de Dios y conocemos a Dios porque Dios es amor. En nuestro idioma español, nosotros tenemos una sola palabra, amor, y amor le decimos a muchas circunstancias que realmente hay amor, pero es distinto. No es lo mismo el amor de pareja, que es un amor romántico, a el amor que tenemos con los padres, o con los hijos, o con la familia, con el tío, con los primos, o con los amigos. Son diferentes amores. Ahora, dentro de las definiciones de amores hay acá uno que se llama ágape. Y el amor ágape tiene la característica de ser un amor desinteresado, un amor incondicional y que se caracteriza por la comprensión, el cuidado y el sacrificio. Y está arraigado en ser una persona buena, en respetar al otro, en perdonar al otro y la empatía. Empatía significa ponerse en el lugar del otro. Cuando el otro está pasando por una situación difícil, uno aplica la empatía poniéndose en el lugar del otro, o como dice el dicho popular, en los zapatos del otro. Ahora, básicamente el amor ágape es el amor que nosotros damos en forma general. Sin embargo, hay muchos cristianos, y espero que aquí no haya ninguno, de que en nuestras listas de amores hay gente que no la tenemos en esa lista. La tenemos en la lista negra, pero no en la lista de amores. ¿Hay alguno de ustedes aquí? Espero que no haya ninguno. ¿Qué significa tener a alguien en una lista negra? A esa persona la rechazamos, a esa persona no le hablamos, la despreciamos, no queremos ni oír de ella, y si la vemos entrar por la puerta decimos, ¿por qué viene esta persona aquí? ¿Ve? Y entonces uno se arma aquí todo un pensamiento. Si nosotros hacemos eso, estamos haciendo acepción de personas. ¿Nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo? ¿Sí o no? Somos seguidores de Cristo. ¿Y ustedes creen que Cristo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen acepción de personas? No hacen acepción. Dios no hace acepción de personas. Hay varios versículos en la palabra de Dios que dice que Dios no hace acepción de personas. Pero les voy a dar 2 para que ustedes lo tengan allí. Deuteronomio 10:17, Antiguo Testamento, y Romanos 2:11. En ambos versículos dice que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si nosotros seguimos a Dios, seguimos a Cristo, no debemos hacer acepción de persona con nadie. ¿Qué pasa si hacemos acepción de persona? ¿Qué pasa si en estos momentos alguno de nosotros está haciendo acepción de persona? La respuesta está en la Biblia y se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente: pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque si la ley de amor de Dios es amar a Dios y amar al prójimo, y tú cortas el vínculo de amor con alguien, estás transgrediendo la ley de Dios.
Al no darle amor a cierta persona, estás transgrediendo la ley de Dios. Y si estás violando la ley de Dios, eres transgresor de la ley de Dios. Estás cometiendo pecado, porque el pecado es transgredir la ley de Dios. Y uno para poder aprobar ese examen final en el cielo, tiene que estar libre de pecado. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a analizar un poquito. Aquí, por ejemplo, este versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Así que el manifestar amor, no se confunda tampoco ahora, el manifestar amor a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus tíos, a sus nietos, a los hermanos de iglesia, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, eso no está mal, eso es plan de Dios. Pero no tiene que hacer acepción de persona en ningún momento, porque el Señor dice allí en Mateo 5, versículo del 46 al 44, dice: si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿cómo amar a una persona que te rechaza? ¿Cómo amar a aquella persona que no quiere hablar contigo, que ha cortado la comunicación contigo, que te rechaza y si te ve te insulta e incluso te puede amenazar a llevarte a los puños? ¿Cómo hacer? El Señor nos está dando las pautas aquí. Ora por esa persona. Pídele a Dios que intervenga en el corazón de ella, pero también en el nuestro. Porque a lo mejor la reacción funesta que tuvo esta persona y violenta es debido a que nosotros también hemos dicho o pensado o sugerido algo que a la otra persona no le gustó. Y entonces que el Señor se encargue de esa situación. Cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, entonces nos despojamos de amargura, nos despojamos de deseo de venganza, nos despojamos de rencor, de sentir rencor por aquella persona, sino que todo lo ponemos en las manos de Dios y Dios se va a encargar de arreglar ese asunto y de tocar los corazones. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a caminar con Cristo. Por lo tanto, hemos comenzado a aprender algunas cosas, así que los invito a que vengan en la noche, porque hoy en la noche vamos a aprender el primer paso de los 7 que debemos nosotros realizar para caminar con Cristo. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 371, Cristo te ama.